Bien, vamos ahora a la lectura de la palabra del Señor. En el Evangelio según Marcos, en el capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Dice así la palabra del Señor. Y comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con un bañado, y cavó un lagar, y edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y partió lejos. Y envió un siervo a los labradores al tiempo, para que recibiera de los labradores el fruto de la viña. Pero ellos, tentándolo, lo hirieron y lo enviaron con las manos vacías. Y volvió a enviarles otro siervo, mas a este, apedreándolo, lo hirieron en la cabeza y lo volvieron a enviar afrentado. Y volvió a enviar a otro, y a este lo mataron. Y envió a muchos otros, pero ellos golpeaban a unos y mataban a otros. Teniendo pues aún un hijo, su amado, también lo envió por último a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo, y la heredad será nuestra. Y prendiéndolo lo mataron y lo echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores, esta ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte del Señor se ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderlo porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, mas temían a la multitud y dejándolo se fueron. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. En el libro de Segunda de Samuel tenemos el conocido pasaje del profeta Natán, que pues habla con el rey David y lo reprendió por su pecado, y lo hizo por medio de una parábola o una alegoría en el que había un hombre rico que tenía muchas posesiones, mucho ganado, y un día que vino alguien a cenar con él, en vez de tomar un cordero de su ganado, tomó la de un hombre pobre, un siervo suyo. Y todo esto era para denunciar su pecado con Betsabé, que también acabó con la muerte de su marido, de Urías. Y lo hizo para denunciar este pecado, ¿no? Estas de esas palabras, ¿no?, tan conocidas: tú eres el hombre, tú eres aquel hombre, para decir que lo que estaba contando en la parábola se refería a lo que él había hecho. Entonces, aquí tenemos un uso parecido por parte de Jesús de una parábola, de una historia, de una parábola, para denunciar el pecado de los responsables del pueblo. Y si en la historia de David, eso acabó con la confesión y con el arrepentimiento de David, aquí esto no va a ser así, sino que los va a confirmar todavía más en su rechazo, a endurecerlos todavía más. Entonces, esto es la continuación de la semana pasada. Vemos ese conflicto que tuvo Jesús con estos responsables, esa delegación que vino y esa pregunta acerca de la autoridad, que en el fondo lo que había era este conflicto de autoridades entre la de Jesús y la de la autoridad del pueblo. Y bien, entonces Jesús aquí ahora no se queda pasivo, sino que continúa y lo hace para reprenderlos, para denunciar su pecado y también su rebelión, que no está solamente en contra de él, sino en contra de Dios. Y para hacerlo, toma una imagen bien conocida para la mente de los espíritus de los judíos, la de la viña. Es algo que está
presente esta comparación de Israel con la viña a lo largo del Antiguo Testamento, con lo cual vemos que todo toma aquí pues, una forma muy con muchas imágenes, ¿no? Es muy figurado todo. Entonces, en realidad lo que tenemos aquí es, sí, una alegoría. Una alegoría. Bueno, la alegoría, sabemos, ¿no?, que es también una manera de leer o interpretar la escritura, por la cual pues, se está alegorizando la escritura y se está buscando un sentido literal, un sentido figurado más allá del literal. Y bueno, pues esto, bueno, ha habido pues, campeones en esta manera de leer y de interpretar la Biblia, ¿no? El más conocido de ellos, Orígenes, ¿no? Pero era también toda, en el antiguo, en la iglesia antigua, quien más y quien menos, pues abundó en esta tendencia de alegorizar. Entonces nosotros no digamos, abundamos mucho en esto, en esta manera de interpretar la escritura, pero nos hemos de dar cuenta también que es un método que se puede llevar a cabo allí donde la escritura realmente nos presenta una alegoría. Por ejemplo, el Cantar de los Cantares. O aquí también tenemos una parábola, pero que es una alegoría. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre parábola y alegoría? Bueno, en realidad es una diferenciación que hacemos nosotros, ¿no? Pero que es que, a ver, la tendencia, se puede decir contemporánea, en el siglo XX sobre todo, se ha establecido que las parábolas, la interpretación de las parábolas no se ha de buscar un significado a cada detalle de la historia, sino intentar ver cuál es el mensaje principal, el punto de comparación, ¿no?, entre la historia que se cuenta y nuestra situación. Entonces eso sería la parábola. Pero hay lugares en los que realmente nos encontramos con una alegoría, vemos, en el sentido de que hay un significado para los detalles. Tenemos la parábola del trigo y la cizaña, pero en la explicación del Señor Jesús, en cada, digamos, detalle tenía su significado. O también la del sembrador, ¿no?, que salió a sembrar, cada tierra tenía un significado. Entonces, sería una modificación o sería una variante, ¿no?, de lo mismo, ¿no?, pero que va de una manera más en detalle, o que mira un significado a cada detalle. Y pues aquí estamos de esta manera, sin una parábola, pero que es una alegoría en ese sentido. Por lo tanto se puede, entre comillas, alegorizar con bastante fundamento, ¿no? Bueno, no bastante fundamento, sino con fundamento, ¿no? Y bien, pues entonces, por supuesto que esto tiene un punto principal, esta alegoría, el guión, lo vamos a ver, ¿no? Pero también no se puede pasar entonces por alto los detalles y vamos entonces a considerar esta historia y vamos entonces a también pues, intentar buscar el significado de cada detalle y lo que esto nos puede también enseñar o aportar para después de pasar por último a la aplicación. Entonces, vemos, será el mensaje en dos grandes puntos, ¿no? Uno de aplicación y otro de explicación de la historia, de detalles y después la aplicación. No es muy complicado, va a ser bastante sencillo. Comenzamos, por lo tanto, pues, por considerar la historia o parábola o alegoría. Y nos dice que en el primer versículo que plantó un hombre plantó la viña, plantó un hombre la viña. Entonces, como decía, ¿no?, esto es una imagen que inmediatamente tenía que evocar a los israelitas, a los judíos. Tenía un gran parecido con Isaías capítulo 5, es uno de los grandes pasajes del Antiguo Testamento en el que precisamente se compara a Israel con una viña. Podemos mirarlo allí
Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Los primeros versículos: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo pues, esperando que yo diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña: le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente vemos, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá planta deliciosa suya, esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Entonces es evidente el parecido entre la historia de Jesús y este texto de Isaías, en el cual se basa. En el versículo 2 vemos muy parecido: la había cercado y despedregado, plantado de vides escogidas. Entonces, el punto en la historia de Isaías es sobre todo que el Señor esperaba que diese fruto y no había dado fruto. Entonces, la imagen en general y también los detalles son muy parecidos en uno y otro lugar. Hay más lugares en el Antiguo Testamento. En Isaías mismo, en el capítulo 27, versículo 2 también, dice en aquel día: cantad acerca de la viña, del vino rojo, pero sobre todo está el Salmo 80, que nosotros también cantamos a veces. El Salmo 80 es también otro pasaje en que compara a Israel con la viña. En el capítulo 80, versículo 8, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita la viña. Entonces, se refiere siempre a Israel. Se refiere siempre a Israel, y el hecho de plantarla se refiere sobre todo, como hemos visto en el Salmo 80, a su salida de Egipto y el haber echado a las naciones y el haberlo plantado, establecido en la tierra prometida. Y entonces, por eso mismo, Dios tiene todo el derecho sobre esa viña. Dios tiene todo el derecho sobre todos los pueblos, ¿no? Por derecho de creación es el soberano. Todas las naciones tienen el límite de su dotación que Dios le ha establecido, pero aquí a Israel aún más por el hecho de que la había redimido y por todo el trabajo que había hecho. Entonces, para volver aquí a Marcos, entonces vemos este pasaje, este trabajo también. Dice que plantó una viña, un establecimiento, pero la cercó con un vallado, y cavó un lagar y edificó una torre y la vendó a unos labradores y partió lejos. De la misma manera que eso hemos visto sobre todo en Isaías. Entonces, no creo que sea un detalle para cada cosa, ¿no? Para plantar, para cercar, para cavar, para poner una torre, etc. Pero sí el hecho, por lo tanto, que Dios no solamente lo plantó allí en la tierra y ya está, y se partió lejos y ya se olvidó de ello, sino que hubo un trabajo previo. Aquí hemos de ver en que está refiriéndose sobre todo, que le dio la palabra. Le dio a Israel su revelación
le dio su ley y sus mandamientos, le dio la manera como quería que él fuera adorado. En el tabernáculo, los sacrificios, etc., las ordenanzas, las festividades, etc. Y todo esto tenía que ser guardado. Haya puesto también esa torre que sería de los vigilantes, ¿no? Y los vigilantes es una imagen en el Antiguo Testamento, en la palabra, para aquellos que son los siervos que han de estar supervisando el pueblo y sobre todo pues, haciéndolo conforme a su palabra. Entonces esto es lo que hace que lo separa de los demás pueblos, es el cerco, ¿no? Que también hemos visto en estos dos pasajes, en el Salmo 80 y también en Isaías, ¿no? Cuando Dios envía el juicio, pues echa abajo el seto o el cerco y entonces todas las naciones entran, ¿no? Para destrozarlo. Este seto es el muro de separación que es esta palabra de Dios, estas ordenanzas de Dios en el pueblo. Tenemos entonces aquí la manera de funcionar de Dios. Vemos la gracia del Señor. La gracia del Señor al instalarlo, pero no es que lo instaló y después ya se olvidó. No es que lo instaló y entonces pues dejó que el pueblo se desarrollara así más en su estado natural, conforme a lo que a ellos les parezca bien. Por buscar una alegoría, ¿no? Estamos ahora también pues, con los huertos ecológicos, una alegoría o comparación, ¿no? Los huertos ecológicos, y están muy bien, porque los huertos ecológicos, bueno, esto nos permite a lo mejor comer un poco más sano. Si podemos, pues esto, ¿no? Pues, también son un precio mayor, ¿no? Pero bueno, en el caso de los huertos ecológicos, no es aquello que yo vengo ahí, lo planto y lo dejo, ¿no? No le meto ningún fertilizante y lo dejo que todo eso pues, crezca sin más, ¿no? Porque entonces, ¿qué va a ocurrir? Que van a crecer todo tipo de plantas y entonces se va a tapar, van a cubrir todo lo que hayas plantado, las pocas lechugas que hayan puesto ahí y te vas a quedar sin nada porque las enredaderas lo van a acabar con todo, ¿no? Entonces, no es esto la gracia de Dios para con su pueblo, no es esto. La gracia de Dios para con su pueblo no es que lo establece y entonces ellos ya se irán, ¿no? Haciendo, ya ellos después irán pues más o menos encauzando pues, conforme a esta gracia que se le ha dado. Esta es un poco la manera de concebir, ¿no? Del cristianismo, de las iglesias de multitudes, ¿no? Las iglesias de multitudes, el catolicismo romano, otras iglesias, ¿no? Dentro del protestantismo también, ¿no? El problema no es de las multitudes en sí, ¿no? Que las iglesias, porque que lo bueno sería es que todas las multitudes, no todas las naciones adoraran al Señor y lo sirvieran. El problema no es esto, sino de qué manera. La idea, bueno, pues nada, que digamos, nos plantamos, ¿no? Sobre todo le damos los sacramentos del bautismo y después ya ellos ya van, ¿no? Creciendo de una manera o de otra. No, porque tiene que haber estas ordenanzas, la palabra del Señor, ¿no? Tiene que haber pues este cuidado del Señor. Y bueno, pues de la misma manera que para que dé fruto en un huerto ecológico como el otro, pues necesita eso, cuidado, pues también en la viña del Señor y en la iglesia tiene que haber ese trabajo continuo. Y ese trabajo continuo aquí lo vemos en las personas de los labradores. En el versículo primero dice, la arrendó a unos labradores y partió lejos. Entonces fijémonos, ¿no? En el sentido literal de esta parábola, el sentido literal está aquí haciendo referencia a qué? Pues al sistema feudal. Esto es el sistema feudal, un amo, un dueño que lo está arrendando, ¿no? Esto es lo que ha habido aquí toda la vida y aquí no lo está condenando. Aquí no está condenando esto como algo injusto, sino al contrario, lo está presentando como un modelo de justicia, con lo cual pues, esto hay que tener en cuenta que en este tiempo de tantos ocupas y ocupaciones, ¿no? de casas, o en llegado el caso de tierras, ¿no? Las cosas tienen sus propietarios y eso es el legal, legítimo y justo. Entonces los labradores
estos a quien el amo en la parábola había arrendado la viña, ¿quiénes son? Pues sin duda son los dirigentes del pueblo, son los, bueno, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes que había instituido descendientes de Aarón, y después también los reyes, ¿no? Después de la institución de la monarquía de Israel, después del destierro en Babilonia, pues entonces no hubo reyes, y continuaba por tanto los sacerdotes, y después estaban también entonces los líderes del pueblo, los gobernantes, los ancianos, ¿no? También los maestros de la ley, de la palabra, aquí en la Biblia se llaman escribas, como lo fue en su día también Esdras, ¿no? El escriba, que había de enseñar la palabra al pueblo. Bien, pues entonces ellos han de continuar este trabajo. Ellos han de hacerlo en la viña del propietario, en la viña del amo. Y ellos han de recoger el fruto para presentárselo al amo. ¿Qué fruto es? Hemos estado viendo, el Señor esperaba justicia. Por tanto, es la justicia del Evangelio, la justicia de la fe, es la justicia de creer en Cristo, y también, por tanto, pues al final de una vida conforme a la palabra de Dios, por gratitud al Señor, obedeciendo por gratitud, ¿no? De corazón al Señor. Y ese es el fruto que ha de presentar, ¿no? Los dirigentes han de dar cuenta ante Dios de este fruto, ¿no? Que la gente ha de gobernar sus vidas, dirigir sus vidas conforme a la palabra del Señor, abundar en buenas obras. Y bien, pues era lo que ellos tenían que hacer. Y en la historia entonces vemos que, versículo 2, el amo está enviando siervos. Envió a un siervo a los labradores al tiempo para que recibieran de los labradores el fruto de la viña. Y entonces vemos aquí, va a estar continuando así hasta el versículo 5. Él envió un siervo, y entonces ellos lo hirieron y lo enviaron con las manos vacías, no lo mataron, pero a continuación, ¿no? La historia continúa y hay una hostilidad y una violencia creciente. En el versículo 3 y 4 dice, envolvió a enviarles a otro siervo, mas a este apedreándolo lo hirieron en la cabeza y lo volvieron a enviar afrentado. Pero al siguiente, vemos el versículo 5, volvió a enviar a otro y a este lo mataron. A este sí lo mataron. Y envió a muchos otros, pero ellos golpeaban a unos y mataban a otros. Entonces vemos hubo esta hostilidad, esta violencia creciente. Y estos, estos siervos que enviaba el amo, a quienes se refieren, evidentemente son en la Biblia, en la historia de la salvación, los profetas. Los profetas que, bueno, en principio no son estos labradores, pero son ellos que demandan el fruto para el Señor. Lo normal es que los labradores, los sacerdotes, los maestros y los gobernantes tenían que funcionar para que dieran ese fruto, ¿no? El pueblo para el Señor. Entonces ellos eran enviados para reclamárselo. Entonces eran profetas que eran reformadores del pueblo, para que el pueblo se volviera de sus malos caminos, se volviera de sus alianzas, se volviera de su sincretismo con las naciones alrededor, para que dieran fruto para el Señor. Entonces los labradores en la historia los rechazaron y ejercieron violencia contra ellos, y aquí es lo que vemos una y otra vez en el Antiguo Testamento, ¿no? Los profetas fueron maltratados. Tenemos el ejemplo clarísimo de Isaías, tenemos el ejemplo de Micaías en el tiempo de Acaz, tenemos el ejemplo de Zacarías, al cual lo mataron
entre el atrio y el altar, ¿no? En el templo. Tenemos a tantos otros profetas que por haber profetizado rectamente y anunciado la voluntad de Dios a los dirigentes y al pueblo, pues recibieron la violencia hasta acabar con el último, que fue Juan el Bautista, el último de los profetas que el Señor envió antes de su Hijo. Entonces vemos, ¿no? El trasladado entonces es que los gobernantes, los responsables que habían sido puestos por Dios para que dieran fruto, no recibieron el mensaje de los profetas. ¿Por qué no lo hicieron? Pues seguro porque lo vieron como a unos ajenos, a unos extraños. Ellos eran los que habían sido establecidos por el Señor, y ciertamente lo habían sido, y eran la autoridad establecida por Dios, así es cierto, pero los profetas vinieron de parte de Dios, no por las vías convencionales, no por los, digamos, el conducto o vías reglamentario, utilizando la analogía con el servicio militar, no con, digamos, formaban parte del círculo de los que habían de gobernar. Ellos, por lo tanto, lo consideraban como unos intrusos, ¿no? Como unos espontáneos. Sabemos, ¿no? Cuando en la plaza de toros se lanzaban los espontáneos, ¿no? A torear, pues algo parecido, ¿no? Ellos lo veían como unos ajenos y el mensaje de ellos, por lo tanto, como una amenaza que perturbaba la paz y la tranquilidad del pueblo. El pueblo, bajo su mandato, tenía paz, paz para todo el pueblo. El pueblo tendrá paz porque somos el pueblo de Dios, porque tenemos el templo, y ellos pues venían perturbando esta paz, ¿no? Esta tranquilidad en el pueblo. Entonces ellos lo rechazaban y pues, en ocasiones bastantes acabaron incluso con la vida de ellos. Pero bueno, en la historia, volviendo aquí, toma un giro cuando dice en el versículo 6: teniendo pues aún un hijo, su amado también lo envió por último a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. En la historia vemos este amo habiendo enviado a todos sus siervos y habiendo visto lo que ellos habían hecho con los labradores habían hecho con los siervos, pues entonces dijeron: bueno, pues voy a enviar a mi hijo, tendrán respeto por él. Aparentemente, pues esta acción del amo no tiene mucho sentido, ¿no? Han visto todo lo que habían hecho a los siervos, pues bueno, y el padre exponga así al peligro a su propio hijo, pues diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Entre los hombres pues diríamos: no, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Oye, que ten cuidado, que los demás ha ocurrido esto, ¿no? Entonces esto lo que nos está mostrando es que el amo estaba enviando a su hijo con buena voluntad, ¿no? Está la expresión de buena fe, ¿no? Es decir, seguía teniendo buenas expectativas, esperaba lo mejor de ellos, de buena fe en el pueblo. Y bien, pues por supuesto que esto trasladado, el significado está refiriéndose, por lo tanto, a Jesús, su hijo amado, su único hijo, el único hijo de Dios, el hijo unigénito, único, engendrado desde antes de la fundación del mundo, desde toda la eternidad. De hecho, nos está hablando de esa relación única con el Padre, que el Hijo tenía esa gloria con Él desde antes de la fundación del mundo. Y entonces, pues, Él vino al mundo, no en la forma de Dios, sino en la forma de siervo, en la forma de hombre. Entonces, vemos el Padre y el Hijo en Dios. En realidad ellos no fueron, por así decirlo, sorprendidos por la reacción del pueblo. Ellos ya lo contaban, ellos ya lo sabían el resultado de la historia, no fueron sorprendidos por ello.
Entonces, lo que esta parábola entonces añade, o esto aparte añade, es que el envío del Hijo muestra que, pues muestra buena voluntad por parte de Dios para con el pueblo que era rebelde, para con esos labradores, ¿no? Todavía esperaba lo mejor. Estaba, por lo tanto, llamando así de manera seria, de manera sincera, a que se volvieran de sus pecados y que volvieran y que tuvieran respeto a su Hijo y que lo dieran, por lo tanto, ese fruto que era del Señor. Era una muestra, por lo tanto, sincera y seria de su gracia. Estaba ofreciendo, por lo tanto, de esta manera, gracia en la persona de su Hijo. Y la respuesta, por lo tanto, en el versículo 7 leemos de los labradores, pero aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo, y la heredad será nuestra. Y bueno, pues aquí sí que hay que decir que realmente sí que no tiene sentido, porque bueno, ellos dicen: este es el heredero, ¿no? Venid, matémoslo y la heredad será nuestra. En el fondo eso no va a ser así. Legalmente eso no va a ser así. Ellos van a ser considerados y reputados como lo que son, como asesinos. Y entonces lo que se exponen a que el amo o cualquier otro no vengan y que le den su merecido. Por matarlo, lo único que van a hacer es constituirse en culpables. Pero así lo fueron ellos, ¿no? Él es el heredero, por tanto, de esta manera la viña quedará para nosotros, ¿no? Le quedará para nosotros. Bien, pues entonces lo que muestra es su completa necedad, su completa locura y su aborrecimiento al Padre. Porque qué afrenta más terrible para el Padre acabar de esta manera con su único Hijo, con su amado Hijo. Y no solo eso, sino hacerlo con saña, con maldad, con perversidad. Porque dice también que lo mataron, versículo 8, y echaron fuera de la viña. Es decir, que lo echaron fuera, ni siquiera lo enterraron su cadáver para que fueran comidos por las bestias de la tierra y por las aves del cielo. Que eso era, pues, incluso para nosotros, ¿no?, la muestra última de su afrenta, ¿no? La afrenta al Padre, el insulto supremo. No solamente matar al Hijo, sino tratarlo de esa manera. Bien, pues entonces, ¿cuál fue la reacción del amo, del Padre? ¿Qué hará pues el Señor de la viña? Versículo 9. Vendrá y destruirá a esos labradores y dará su viña a otros. Va a vengar. La venganza no es de por sí, no es injusta. La venganza, si está hecha por las autoridades, es la justicia. Romanos 13 nos dice que las autoridades son vengadoras de parte de Dios. Ellas son las que tienen que ejecutar la venganza, no nosotros, ¿no? Nosotros no, a título individual, no hemos de vengarnos, pero Dios es el vengador y ha puesto las autoridades para ejecutar venganza. Y aquí, pues Él, como amo, pues Él mismo hace justicia y hace la venganza. Y bien, pues entonces, trasladado, aquí está hablando, por lo tanto, ¿de qué? Está hablando del juicio, de la venganza de Dios. Y dice primeramente a los labradores, que en el versículo 9, destruirá a estos labradores, a estos dirigentes, a los sacerdotes, a los escribas, a las autoridades del pueblo. Y es lo que ocurrió, pues, pocos años después, en el año 70, como también el Señor Jesús anunció en su ministerio, en los días antes de su muerte, en su discurso de los últimos días. Ya veremos esto en su momento, si Dios lo permite. Entonces, está hablando de la destrucción de los labradores, de la destrucción, por lo tanto, del sistema de la nación, de la Jerusalén como capital, la destrucción del templo. Ya no tendrían pues el lugar, ¿no?, la base, la sede
de su ministerio, y entonces dice, no solamente entonces la destrucción de ellos, sino también dice que dará su viña a otros. Entonces vemos no solamente la represalia contra los labradores, los dirigentes, porque la viña, ¿qué significa? La viña es, en Mateo capítulo 21, versículo 13, dice, el reino será quitada de vosotros y será dado a otra gente de frutos. El reino de Dios que estaba en Israel como nación, que tenía por tanto pues, todos los mandamientos y todas las ordenanzas del culto y del templo, etcétera, etcétera, pues será quitado del pueblo judío y será dado a las naciones por la predicación del Evangelio, y ellos darán el fruto al Señor. Entonces vemos que está hablando de un trasvase, ¿no? Y bien, pues entonces, si se quiere utilizar la palabra sustitución, ¿no? Pues utilícese, que se utilice. Sabemos después que hay bastante oposición a esto, ¿no? Pero yo digo, en base a la palabra de Dios aquí leída y otro lugar de la palabra de Dios, yo digo que es un error, y es un grave error. Es decir, hoy, que el pueblo judío hoy es el pueblo de Dios al mismo título que en el Antiguo Testamento, sin que nada haya pasado en los días de nuestro Señor Jesucristo, sin que nada haya pasado en su rechazo y en su muerte por ellos. Entonces, bueno, sabemos que hay corrientes, ¿no?, que siempre pues, se consideran al pueblo judío como el pueblo de Dios, ¿no? El dispensacionalismo, pues, que es una corriente tan popular, o lo había sido, ¿no?, hasta hace poco entre los evangélicos, pues ellos son el verdadero pueblo de Dios. La iglesia es el paréntesis, ¿no? El paréntesis pequeñito, pero ellos son el verdadero pueblo de Dios. Pero bueno, también hay nuevos discursos, nuevas corrientes, ¿no?, teológicas, pues un poco en apariencia más sofisticadas, ¿no?, que nos viene a hablar más o menos de lo mismo. Pero bueno, entonces vamos a tener que arrancar de nuestras Biblias esta página, ¿no?, esta parábola de los labradores malvados, o la carta a los hebreos en su conjunto, o Romanos 9 al 11, que gira todo en torno del versículo 6 del capítulo 9. No todo Israel es Israel, todo, hasta el final del capítulo 11. La salvación de todo Israel es el verdadero Israel. O el final de la carta a los Gálatas, cuando dice que en Cristo Jesús viene circuncisión vale algo de circuncisión, dice, pues a los que sigan esta regla, haz a ellos y sobre el Israel de Dios, que siguen no la circuncisión, sino la fe que obra por el amor. El pueblo del Señor ahora es el pueblo de la fe en el Señor Jesucristo. Efesios 2. Había el muro de división, pero ahora ha sido derribado, y ahora los gentiles y creyentes tenemos acceso al mismo título que los creyentes judíos, para servir y para alabar al Señor y para dar fruto, como vemos en esta parábola. Bien, pues entonces vemos que no es entonces un juicio solamente para los dirigentes del pueblo, también, por otra parte, es la vindicación del Hijo. La vindicación del Hijo por parte del Padre, porque vemos al final del versículo 10 y 11, tenemos esta cita, que es una cita del Salmo 118, y aún en esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores, esta ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte del Señor así se ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La cabeza del ángulo, la piedra angular, la piedra del ángulo, o la piedra de la esquina, todo pues se refiere a lo mismo. En las antiguas casas de los pueblos está la piedra de la esquina.
una gran piedra en una esquina que es sobre la cual reposa toda la casa, ¿no? Es bastante más grande, ¿no?, que las demás, y reposa todo el peso de la casa en esa piedra. Si la quitas, se viene todo abajo. Entonces, aquí está hablando de esto. Jesucristo es esta imagen, la piedra angular. Es la piedra, por lo tanto, fundacional de este edificio que es entonces el templo del Señor, no hecho a manos, sino este templo espiritual que incluye, por tanto, a los gentiles que creen y confiesan al Señor Jesucristo. Este es el pueblo a donde nace, ¿no? La piedra angular es Cristo. Está el fundamento de los profetas y de los apóstoles en Efesios 2:20, y el pueblo se va sobreedificando. Es la idea de la edificación que está siempre tan presente en el Nuevo Testamento. Esa piedra rechazada por los labradores, por los edificadores. El Señor ahora ha edificado ese gran templo que está creciendo y que va a llenar toda la tierra. Bien, pues esta es, podemos ver, ¿no?, la explicación de esta parábola, ¿no? Vemos que no todo, por lo tanto, se puede reducir a la idea principal, porque hay más sentido. Entonces dejaremos mucho sentido por el camino, ¿no? Entonces vamos a pasar ahora a la aplicación, y bueno, pues antes de verla más en particular para nosotros, pues podemos ver una aplicación cristológica, o podemos ver, mejor dicho, el cumplimiento cristológico en Cristo, en el Señor Jesucristo, de esta historia, esta parábola. Él fue rechazado, como hemos visto, de la misma manera que los siervos, los profetas, y él fue muerto por la maldad de los dirigentes, de los labradores. Y bien, pues entonces, con ellos también el pueblo, porque ellos, eran, la cabeza del pueblo. Y el Señor, pues, lo vindica. Dios lo vindica, pues, haciéndolo, como hemos visto, la piedra angular del nuevo templo que es la iglesia. Entonces, ¿de qué manera vindicó Dios a Jesucristo? Por la resurrección. La resurrección, vemos, aquel que fue muerto, Dios, conforme a las Escrituras, lo levantó y lo resucitó al tercer día. La resurrección fue la vindicación de Dios a su Hijo amado. Él no se quedó para siempre en el sepulcro. Él no conoció corrupción. Así pues, el Señor Jesús, vemos, Él sí envió a sus siervos, los cuales hablaron por el Espíritu de Cristo que hablaba en ellos. Pero Él mismo, el Señor Jesús, fue el primero en pelear la buena batalla. El apóstol Pablo dice a Timoteo: pelea la buena batalla. Y el Señor Jesús fue el primero en pelear la buena batalla. Él no fue el general que se quedó en la retaguardia y envió a los siervos. Él fue el que se puso en medio de la batalla. Él envía a sus siervos, sí, pero no sin salir él a pelear, a dar la cara, a librar el combate, a afrontar el rechazo y la incredulidad y el endurecimiento del pueblo. Entonces Él libra esa batalla contra los dirigentes, y detrás de ellos la libra contra el diablo mismo, porque tenemos su entrega a la muerte fue la manera de tomar nuestras culpas, las culpas del pueblo de Dios, el acta de ordenanzas que nos era contraria, que nos dice Colosenses, y quitarla de medio y clavarla en la cruz. De manera que de esa manera entonces expuso a los principados y a las potestades, al diablo y sus seguidores, a pública ignominia, a vergüenza, porque ya no tienen nada que acusar contra los escogidos de Dios. Él, por lo tanto, es el inocente y maltratado y tratado como pecador. Él es el valeroso, el valiente, que
pelea y vence las guerras y las batallas de Dios, y el Padre lo ha vindicado. Él cayó en la batalla, pero el Padre lo ha vindicado, el Padre lo ha honrado. Lo ha declarado Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección de los muertos, Romanos 1:4. Y Dios dice a todos, honradme. Dios dice a todos, servidme. Dios dice a todos, besad al Hijo. No tenéis excusas si no lo hacéis. No, es que yo no creo, eso es para los creyentes solamente. No tienes excusas si no honras al Hijo. No, es que esto no va con mi ideología, porque yo soy de tal ideología, ya sabes. No tienes excusas si no honras al Hijo. No, es que yo soy, ¿sabes?, un gobernante de tal ideología o de tal otra. No tienes excusa si no honras al Hijo. Porque lo dice a todos, incluso a los gobernantes, dice, a los dirigentes, a los gobernadores, dice, honrad al Hijo, Salmo 2, servid al Hijo, besad al Hijo. No tenéis excusas. Dios no conoce excusas que nosotros podamos poner. Es que esto no va conmigo, es que esto no va en mi ideología. Pues ya puedes empezar a tenerla. Honra al Hijo, sirve al Hijo, porque Él lo ha vindicado. Él es la piedra, Él es la piedra elegida. Y dice pues aquel que sobre quien caiga esta piedra lo desmenuzará en los pasajes paralelos en Mateo, que no sea esta piedra para tu juicio. Bien, pues esto en general, más en concreto para nosotros, decíamos el punto principal, el mensaje principal. ¿Cuál podría ser? ¿Por qué los labradores arrendatarios actuaron así? Creo que la clave de todo pues es en el versículo 7 cuando dice, este es el heredero, venid, matémoslo y la heredad será nuestra. ¿Por qué actuaron así? Pues porque ellos se pensaron dos cosas. Primeramente, que ellos tenían el monopolio. El monopolio. El monopolio de la dignidad y de la autoridad del pueblo. De manera que cuando enviaron pues, los demás siervos, como reconocieron como tal, porque ellos eran, pues eso, los labradores, ¿no?, los dirigentes, la autoridad. Si salía otro, por otro cauce, entonces lo rechazaban y si molestaba demasiado lo eliminaban, no lo aceptaban. Y entonces se oponían hasta la violencia y hasta la muerte si es necesario. Pero además y sobre todo, ¿por qué actuaron esto así? Pues porque pensaron que la viña, la heredad, era de ellos. Ellos no se vieron como labradores arrendatarios, sino como dueños y amos de la viña. La viña era de ellos, porque ellos no comieron a trabajar, ¿no? Entonces vemos que esto es algo importante, porque nos muestra una tendencia natural del corazón nuestro. Y en la iglesia también de los dirigentes. En las iglesias hoy en día, bueno, teóricamente, pues todas, creo yo, todas sin excepción, todas las iglesias, ¿no?, en todas las denominaciones, en todas las confesiones, van a decir, ¿no?, que la iglesia, la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, la cabeza de la Biblia, pues tiene que ser así, ¿no? Lo confesamos, ¿no? Pero, ¿cómo se manifiesta esta actitud de que la viña es nuestra? Pues cuando se introduce en la palabra de Dios, se introducen en la iglesia cosas que no están en la palabra de Dios, que se introduce, por lo tanto, por la, comillas, autoridad de los hombres. No lo ha mandado Cristo, que es la cabeza de la iglesia, por su palabra, y lo hacen, pues, como dice Mateo 15, ¿no?, enseñando doctrinas que son mandamientos de hombres, cuando se hacen el culto y la adoración, cuando se ponen pues todo tipo de cosas en el culto que Dios no ha mandado, cosas que para cantar que Dios no ha ordenado y que no ha dejado por escrito, cosas que Dios no ha ratificado en su santa palabra para nosotros, la iglesia del Nuevo Testamento, sí, en el templo de Jerusalén, no para nosotros hoy en día. Doctrinas que se ponen que nunca han sido oídas,
que nunca han sido oídas porque están en contra de lo que dice la palabra del Señor. Entonces vemos, es el mismo principio, se hace todo esto. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos aquí los propietarios. Actuamos pues porque así está bien, ¿no? Y después lo revistes de verdad de la palabra de Dios, lo revistes de catolicidad, lo revistes de lo que sea. Entonces, bueno, el mismo principio también está aquí en pie. El Señor envía a sus siervos, sus reformadores, para decir, esto no tiene que ser así. Y el mismo principio está en pie. El Señor pues reclama y pide los frutos de lo que son suyos, a su iglesia. Y el Señor pues sigue enviando a sus siervos, a reformadores, para que así sea. Para que se vuelvan de sus malos caminos, para que se arrepientan de sus malos caminos. Quiera Dios que así sea. Quiera Dios que aquellos que se han extraviado de una manera o de otra del camino de la verdad de la palabra de Dios, se vuelvan, ¿no? Se vuelvan de ellos, porque eso sería una gloria, eso sería también, pues, sí, el nombre del Señor sería glorificado de esta manera, pero lo que vemos en la historia hasta el momento es que aquellos que lo han hecho continúan así. Entonces el Señor envía su palabra. ¿A qué? A darles testimonio. ¿Hasta qué? Hasta que el Señor ya considere que así ha sido. ¿Y entonces qué? Pues entonces dará su titularidad de su viña a otros. De la misma manera que fue en el tiempo de Jesús, de los apóstoles con Israel o el pueblo judío. Dará la titularidad de su viña a su verdadera iglesia, el Señor la vindicará. El Señor pues también traerá su juicio sobre unos y vindicará a los otros. Entonces vemos la importancia, ¿no?, de la regla de la palabra de Dios y no salirnos de ella. Porque es de esta manera como de verdad el Señor está siendo de verdad la cabeza de la iglesia y no es algo solamente meramente nominal, de nombre. Hemos de ajustarnos a su palabra para que Él sea el que gobierne. Y bueno, sí, siempre han de ponerse reglas o normas, digamos, que no están en la palabra en un sentido, digamos, de las cosas que no son esenciales, ¿no? De la hora de los cultos, ¿no? Se tienen que poner, sí, ¿no? No podemos reunirnos a las 10 de la mañana del domingo porque no está en la Escritura. No, eso sería un error. Eso tampoco esto sanciona la anarquía, ¿no? En las cosas que son la periferia, las cosas que son no lo esencial, no los accidentes del culto que dicen, ¿no? Que son normas humanas que la Iglesia tiene que haber como en toda otra sociedad, ¿no? Tiene que haber unas reglas, ¿no? Vale, bien. Pero no en las cosas fundamentales de la fe, del gobierno, de la adoración, de los sacramentos, de la palabra, etc. Porque al hacerlo, pues entonces se desvirtúa y se anula todo lo que estamos viendo. Pero por último, para nosotros, esto nos habla también a nosotros de nuestra responsabilidad, no solamente en un sentido corporativo, sino también personal. Porque hemos de dar fruto para el Señor, cada uno de nosotros. Hemos de dar fruto para el Señor. Tiene que haber fruto de la gracia en nosotros. Ese fruto de la gracia es el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5. Y ese fruto también es obediencia al Señor en sus mandamientos. La gracia no está en contra de sus mandamientos, en el sentido de que la obediencia a los mandamientos ha de venir de un corazón agradecido al Señor. No como compulsión para obtener la salvación. La salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Pero entonces, por agradecimiento a Él, obedecer, porque sabemos que eso es lo que Él le agrada. Y entonces abundar en estas buenas obras, de manera que seamos ricos en buenas obras. Y bueno, pues en cuanto a los objetivos de la vida, pues muchos tienen el objetivo de ser ricos, materialmente, ¿no? Si el Señor te da las riquezas, pues bueno, pues, gracias a Dios y gloria a Dios. Pero que nuestro objetivo en la vida, el mayor, sea el ser ricos así, pero en buenas obras, tener un tesoro abundante en los cielos, para que cuando el Señor haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies, nos encontremos
en el cielo y el Señor pues, nos lo conceda. Entonces vemos, hemos de abundar en este buen fruto y para esto, por lo tanto, hemos de continuar en Cristo, unidos a Cristo por la fe, permanecer en Él. Es de esta manera como damos fruto. De la misma manera que hemos recibido a Cristo, continuar en Él, creyendo en Él, confiando en Él. Como nos dice Juan capítulo 15, versículo 7, nos dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pediréis, el capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como pámpano y se seca, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que quisierais y os será hecho. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo permanezca en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Pues que así sea.